a esta tarde de ISCA. Espero que sea enriquecedor para todos los presentes y que podamos establecer un diálogo entre protocolos y opiniones. Esta diapositiva siempre la pongo de principio de las presentaciones que tienen que ver con la medicina regenerativa. Esto es una pintura antigua, refleja la leyenda de Prometeo. La leyenda de Prometeo nos hace entender que el ser humano ha estado fascinado con la regeneración desde los tiempos de la Grecia antigua. Si recuerdan la leyenda de Prometeo, Prometeo es un semidios que le robó el fuego a Zeus, y Zeus se molestó muchísimo y lo amarró a una roca a la cual llegaba un águila a cada mañana, le comía el hígado y el hígado se regeneraba durante la noche para estar listo a que el águila volviera a venir. Bastante sádico el castigo, ¿no? Pero nos dice qué importancia tenía y qué fascinación ha ejercido el concepto de regeneración para el humano y sobre todo para los médicos recientemente, en los últimos 15 años que han estado tratando de establecer nuevas avenidas para tratar a nuestros pacientes. Recientemente se hicieron unas simulaciones macroeconómicas en las cuales se encontraron la conclusión fue que en los próximos 20 años se van a gastar 47 trillones de dólares para tratar enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué va a ser tan alto este costo? Sencillamente porque en los últimos 100 años ha cambiado el patrón de enfermedad. Ha cambiado hacia enfermedades crónico-degenerativas, hacia enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos viviendo en unos tiempos tóxicos, desde el agua llena de cloro con la que nos duchamos hasta lo que nos ponemos en la boca. Y en realidad esto ha estado paulatinamente, de una forma muy pervasiva, además, cambiando el patrón de enfermedad y nos va a llevar a este punto donde vamos a estar en la humanidad. Vamos a gastar 47 trillones de dólares para tratar enfermedades crónico-degenerativas. El porcentaje más alto, el 85% de estos 47 trillones, se va a gastar en desarrollo de productos farmacéuticos. Da miedo. Sobre todo porque 47 trillones de dólares es suficiente dinero como para erradicar la pobreza de $2 al día de 2 billones de personas. O sea, básicamente erradicamos la pobreza en la tierra con esa plata. Sin embargo, ¿quiénes van a ser los dueños de esa plata? Las farmacéuticas. Afortunadamente la medicina regenerativa, y no voy a entrar mucho en el tema de como concepto, etcétera, qué cosa es la medicina regenerativa, porque ya lo hemos estado machacando, pero afortunadamente la medicina regenerativa vino al rescate. O sea, básicamente lo que le llaman medicina translacional. La medicina translacional es básicamente, han sacado protocolos de los laboratorios, cosas que solamente se hacían en los laboratorios de las grandes universidades o en los laboratorios privados, y los han traducido a la consulta del médico. Hemos tenido la oportunidad de alguna manera utilizar lo que se está haciendo para tratar a nuestros pacientes. Como parte de la medicina regenerativa, y volvemos a lo mismo, estamos tratando de regenerar el tejido, estamos tratando de que nuestros tejidos sean capaces de utilizar su propia fuerza, sus propias capacidades para regenerarse. Yo creo que el futuro va a ser que no va a haber estas enormes filas y listas para trasplantes, porque vamos a ser capaces de regenerar nuestros propios, vamos a saber cómo regenerar nuestros propios órganos. Pero como parte importante de la medicina regenerativa están las terapias celulares. Siempre machacamos esto, Silvina y yo hemos hablado muchísimo de esto. Terapias celulares es todo, señores, desde plasma rico en plaquetas hasta cultivos celulares, hasta un vial inclusive hasta un vial que venga con sangre de cordón,
o con células mesenquimales de donante de médula ósea o lo que sea. Son terapias celulares, inclusive el exosoma, que vamos a hablar de los exosomas si me da un poquito de tiempo y hablo lo suficientemente rápido y me salto las suficientes diapositivas. Vamos a hablar de exosomas. Los exosomas son terapias celulares sin célula, pero igualitos son terapias celulares. En realidad la única, ya que insistes, quédate ahí. En realidad la única terapia celular que está aprobada internacionalmente, que es parte de la práctica de la medicina internacionalmente, es el trasplante de médula ósea. Los demás se consideran terapias experimentales. Y son terapias experimentales porque a pesar de que hay muchos estudios fase 1 y 2, estudios fase 1 y 2, lo único que miden es seguridad para el paciente y resultados a corto plazo. El que me diga, y esto es algo con lo que nos enfrentamos bastante frecuentemente, no, esto no está aprobado. Mi respuesta siempre es ¿qué estás queriendo decir? ¿Que no está probado o que no está aprobado? Aquí hay dos cosas. Probado está que las terapias celulares son seguras, está probado. Que las terapias celulares autólogas son 100% seguras, está probado. Que tienen resultados a corto plazo, a corto y mediano plazo, porque hay, vamos a hablar de esto también un poquitico más adelante, hay trials que están corriéndose en los Estados Unidos que están en fase 3 ya. O sea, hay seguridad, hay resultados a corto, mediano y largo plazo. Aquí nadie está inventando nada. Todo está publicado y el que no lo quiere es porque no ha chocado con la letra de molde, como digo. El que no lo quiera ver no ha chocado con la letra de molde. Existe PubMed.com. Ahora, en terapias celulares vamos a hablar de una clasificación bastante suelta, pero nos pone el foco un poquito. Tienes terapias celulares autólogas y terapias celulares halogénicas. La definición de la FDA de terapias celulares autólogas es el implante, trasplante, infusión o transferencia de células humanas o tejido de regreso al individuo el cual es donante. Y hay muchísimos tipos de productos autólogos, desde el plasma rico en plaquetas hasta el cultivo, expansión, criopreservación de células adultas, de células mesenquimales autólogas, por ejemplo. Hay muchísimas también opciones en cuanto a alta manipulación, y hay que tener algo claro. Cuando estamos hablando de células altamente manipuladas, no estamos hablando solamente de células cultivadas y expandidas. De hecho, cultivo y expansión no es realmente alta manipulación. Cuando estamos hablando de alta manipulación, estamos hablando de manipulación genética, estamos hablando de diferenciación en laboratorio, estamos hablando de otro tipo de manejo de las células. Cuando estamos hablando de cultivo, expansión y criopreservación, no estamos realmente hablando de células altamente manipuladas, porque realmente no estamos altamente manipulando las células. Estamos tratando de que se expandan en laboratorio y después las estamos congelando. Ahí no hay alta manipulación tampoco. Alta manipulación es cuando le introducimos un virus. Alta manipulación es cuando les ponemos diferentes enzimas y las tratamos de que se diferencien en otro tipo celular. Eso se llama alta manipulación. Pero en fin, como terapias autólogas, muy interesante, algo muy lindo que está pasando es los CAR T-cell, que son básicamente lo que están haciendo con los CAR T-cell es cultivo de linfocitos T, que están siendo, esto es alta manipulación, que están siendo entrenados en laboratorio para identificar el marcaje celular de células malignas. Y estos linfocitos T son autólogos. Esta terapia es bastante costosa, está también en fase fase 1, fase 2. Tiene bastantes efectos colaterales, pero ha sido bastante exitosa en el manejo de cáncer de colon, por ejemplo,
y de varios tipos de cáncer de próstata. Las células presentadoras de antígeno autólogas son una maravilla también, de verdad que es la cosa más fascinante. O sea, estamos creando vacunas antitumorales utilizando nuestras propias células dendríticas. Estas células no son de donantes, son células autólogas, son parte de las terapias autólogas, y hay un mundo hermosísimo de cosas que están pasando que nos van a dar en el futuro armas para tratar enfermedades crónico-degenerativas, eso si no nos matamos unos a otros antes. Las terapias celulares halogénicas. El concepto de la FDA, sacado de la resolución 351, son el implante, trasplante, infusión o transferencia de células humanas o tejido humano derivado o de algún individuo de la misma especie que sea lo suficientemente diferente genéticamente como para crear una reacción antigénica. O sea, ya ahí está claro. Las terapias autólogas son del paciente al paciente. Las terapias halogénicas son de células donantes o tejido donante de otro ser humano. En cuanto a tipos de terapias halogénicas, todos los productos de terapia celular, del origen que sea, los productos celulares inmunoterapéuticos, también puedes hacer carticel entrenado, muchísimo más manipulado, de donante, terapia genética y cualquier producto de ingeniería de tejido, o sea, estamos hablando de piel, etcétera. Me quedan 10 minutos nada más. ¡Ay, por Dios! Me pedían que hablara de donación de tejido perinatal. Esto es un poquito más lo que estaba hablando. Tejidos adultos, tenemos médula ósea, sangre periférica, tejido adiposo. En el médula ósea, sangre periférica y tejido adiposo generalmente tenemos los mismos tipos de poblaciones, exceptuando un par de población celular, un par de líneas. Pero tenemos básicamente, si vamos a hablar de células madre, cuyo concepto también está bastante elástico últimamente, pero en médula ósea y en sangre periférica tenemos exactamente las mismas gentes. Tenemos linfocitos, tenemos células CD34, a pesar de que en sangre periférica tenemos pocas, pero sí tenemos, usualmente cuando a los pacientes se les dan estimulantes de la liberación de las colonias de granulocito, penfilgrastina, etcétera, tienes un conteo más alto de células CD34 en la circulación, pero también tenemos progenitores endoteliales, células endoteliales, en fin, en todos de nuestras fuentes de tejido de células adultas, pues tenemos similarmente la misma cantidad, los mismos tipos celulares en diferente cantidad. En tejido asociado al nacimiento tenemos células en todos lados, es una maravilla. O sea, en líquido amniótico, membranas amnióticas, en la gelatina de Wharton, en la sangre de cordón umbilical, y lo más fascinante que leí recientemente es que en la decidua, o sea, estamos hablando de la parte materna de la placenta, hay unas células fabulosas. Hay unas células que son células mesenquimales que tienen una tendencia a la pluripotencialidad. O sea, las células de la decidua están expresando algo que se llama, un gen que se llama NANOG. Y el gen NANOG es un gen que garantiza, que identifica pluripotencialidad. O sea, tenemos una fuente fabulosa de células mesenquimales en los tejidos perinatales. Importante, que viene una pregunta, ¿por qué podemos utilizar estas células? Estas células son lo que se llama naïf. Son células naïf, son células que nunca han estado, sobre todo las células de la cara del bebé, nunca han estado en contacto con ningún antígeno y por lo tanto están preparadas para aprender la condición antigénica que le enseñe el receptor. Son células muy jóvenes, o sea, son células que tienen 9 meses nada más. Y realmente la mayoría de los estudios, yo siempre recomiendo esto, estás leyendo un estudio acerca de esclerosis múltiple, tratamiento de la esclerosis múltiple con células mesenquimales, y te lees el abstracto y te lees el método y vas a ver que utilizaron en el
75% de los casos, células mesenquimales derivadas de gelatina de Wharton, derivadas de placenta o derivadas de sangre de cordón, porque en la sangre de cordón sí hay células mesenquimales. El destino de estas células mesenquimales después no se sabe a dónde migran después del nacimiento, pero sí las hay. La mayoría de estos tratamientos ha sido utilizando células halogénicas cultivadas y expandidas. No ha sido utilizando fracción vasculoestromal. Eso es algo importante que hay que tener en consideración. Ya hablé que, bueno, la sangre de cordón, gelatina de Wharton, el tejido perivascular, o sea, estamos hablando que las células mesenquimales, ya posiblemente lo mencionaron antes, las células mesenquimales son pericitos, están localizadas alrededor de toda la vasculatura. Y por supuesto, alrededor de la vasculatura de los vasos del cordón umbilical. ¿Cuáles son los pros y los contras de las terapias utilizando tejidos adultos y utilizando tejidos neonatales? Número 1, las células adultas son tan viejas como es el donante. Están expuestas a la misma cantidad de estrés oxidativo, están expuestas, se dividen menos, son un poquito más jóvenes porque todas estas células madre por concepto están en estadio G0 de la división celular, quiere decir que están quiescentes, no se están dividiendo, por lo tanto son un poquito más jóvenes que las células somáticas de este individuo, pero igualitos son células que han estado expuestas al microambiente de este paciente. No hay riesgo de reacción inmune, por supuesto, son células autólogas. Ahora, la viabilidad a causa de la misma edad del paciente, la viabilidad está limitada en cultivo e in vivo, ya Silvina lo dijo, la mayoría de ellas que se ponen viendo venosa mueren. Hay un límite a lo que se pueden expandir. Normalmente la célula adulta, la célula mesenquimal adulta en laboratorio, para cultivar y expandir no va más del cuarto pase de cultivo, porque si no ya empiezan a diferenciarse en lo que ellas hacen, condrocitos, huesos, etcétera, y no hacemos gran cosa con eso congelado. Por supuesto hay match del antígeno leucocitario humano, porque es del mismo donante. Ahora, con las células provenientes de tejidos neonatales, y hay muchos, contrario a lo que he escuchado acá, hay muchos productos que ya están aprobados, no realmente, exceptuando un producto que conozco que se está utilizando para combatir la reacción injerto contra huésped en pacientes con post-trasplante de médula ósea. Aquí en los Estados Unidos no hay realmente aprobado por la FDA ninguno, pero en Europa hay varios, en Canadá hay varios, en Corea hay muchísimos, no solamente de productos halogénicos derivados de tejidos perinatales, pero terapias génicas también. Ya me voy, pásame rapidito. Estas son las aplicaciones clínicas más frecuentes. Señores, cuando estamos usando terapias celulares, realmente las aplicaciones clínicas están relacionadas con la idea de que nosotros nos creemos un marco de trabajo. Si nosotros vamos a tratar una condición, tenemos que conocer muy bien esa condición y tenemos que conocer cuáles tipos celulares, cuáles líneas celulares yo tengo en cada producto y qué yo estoy esperando que estas células hagan. Y si puedo poner las dos juntas en un marco de trabajo que tenga sentido biológico y médico, y además luego vamos a la literatura, que por experiencia ya sé que si a mí se me ocurre algo, ya se le ocurrió a 10 sesudos en el mundo y por lo menos lo hicieron con un ratón. Entonces nos vamos a la literatura, investigamos, tenemos estudios que soporten lo que estamos haciendo y ahí entonces la largamos, como dicen los argentinos. Pásame rapidito para hablar de, no me pases porque ya me botan. Igual quería hablarles de los criterios de inclusión y exclusión, etcétera, pero bueno, de repente en las preguntas podré porque ya viene alguien más a hablar, ¿cierto? Pasa un momentico nada más para hablar de los exosomas y ya me voy, que esto es importante. Pasa más que esto, estudios que estamos haciendo, esto es un estudio de autismo que estamos trabajando en Cancún, es el Dream Team de Cancún, el grupo nuestro.
pase, por ejemplo, la niña de autismo, pase un momentico ahí en el video. Yo por una niña, no importa. Pasa. El video de la niña. ¿Pasa más? Antes de esa, para explicarles quién es. Esta niña se llama Federica, es uruguaya. Fue diagnosticada a los 3 años con autismo. La tratamos a los 14 años. Normalmente en nuestro protocolo diseñado por un pediatra intensivista con el que trabajamos en Cancún, al cual le quiero dar, aunque no está, le quiero dar el honor que merece el doctor Roberto Jerónimo. Curiosamente fue mi residente de pediatría cuando yo estaba en el internado. Me hizo la vida imposible, pero ahora trabajamos juntos. El protocolo de él trata de tomar niños, de que su criterio de inclusión se limite a niños de 7 años o menos. O sea, un niño autista de 14 años ya es un poquito mayor para el estudio. Pero bueno, esto fue un caso que también tenía otra relación familiar, etc. Esta niña no tenía contacto visual con adultos desconocidos, no contestaba su nombre, solamente a la madre, y por supuesto tenía el patrón de movimiento bizarro que tiene el niño autista en general. En el protocolo de Jerónimo asocia células autólogas de médula y células halogénicas derivadas de la gelatina de Wharton. Se le da al paciente 1 millón de células por kilogramo de peso. En total esta niña tuvo 60 millones y se le hizo el reintegro vía intratecal y vía cateterización a las arterias carótidas y basilares. Voy a dejar, esa es la voz del doctor Jerónimo. If he plays. No sé. No se oye bien. Bueno, me la pasé bien. Y aparte ya se regaló, bueno... Esto fue 1 hora y media después del procedimiento, cuando salió de la anestesia. ¿Quién me va a mostrar, mamá? Al final el doctor Jerónimo le dice Fede y ella voltea y le sonríe. Eso fue de una maleta que se transforma en una caja de música. Pero fue muy significativo que la niña no estaba haciendo movimientos bizarros. Acababa de salir de la anestesia. A la hora y media. Fede. Pásame la otra. Esto salió en los periódicos en Uruguay. La madre creó inclusive una fundación y habla de la respuesta. De hecho, ella sale en los programas de televisión, en fin, tratando de un poquito dar información de qué es lo que se puede hacer con estos niños. Pásame rapidito para hablar de los exosomas y ya me voy. De verdad que me voy ya. Siempre, eso dice mi marido, que yo hablo mucho. Estos que les puse anteriormente son productos, pásame para el anterior, son productos que han estado aprobados, tienes que darle, no a la otra, más para atrás, Pedro. Ahí, dale otra vez, ¿Le estás dando para dónde no es? Bueno, en fin, la diapositiva mostraba varios productos de terapias celulares halogénicas con nombre y apellido, aprobados en la India, en Corea, en Canadá, y en Europa en general, en España, en Alemania, en Inglaterra, en fin, sí hay productos aprobados. Que no estén aprobados en los Estados Unidos es otra cosa. Y eso estamos tratando de que cambie, no sé cuánto va a cambiar, pero la realidad es que aquí en los Estados Unidos sí se pueden manipular células, sí se pueden cultivar células, nadie te prohíbe que las cultives. Lo que se considera como una droga biológica y no se la puedes reintegrar al paciente en el territorio de los Estados Unidos, pero cultivar, expandir, investigar está perfectamente aprobado, no hay ningún problema mientras no se las pongas a un paciente en la espalda. Y en relación a aprobación está el producto Flow Exosome de Celgenic.
Fue aprobado para el tratamiento, para un estudio para el tratamiento de quemaduras profundas de segundo grado y úlceras del pie diabético. ¿Qué son los exosomas? Creo que ya han oído un poquito de esto. Los exosomas sencillamente son, yo le llamo el Federal Express de las células. O sea, el exosoma es una vesícula que tiene una membrana bilípida que contiene microARN y contiene ARN mensajero, además de todo el resto de citoquinas que contienen las células, y tiene una célula diana con la cual se pega su membrana y deposita el contenido en el citoplasma celular y cambia el comportamiento de esta célula. Los exosomas son los causantes del llamado efecto paracrino de la célula mesenquimal, y realmente cuando hablamos de exosomas hablamos de un cultivo celular al cual se le puso un estrés a las células y las células se activaron, comenzaron a liberar los exosomas, se obtuvo ese medio de cultivo, se procesó y se puso en un vial. Estamos hablando de terapia celular sin célula. Creo que es importantísimo como futuro porque ya nos abre inclusive muchas más puertas. A pesar de que se puedan considerar como medicamentos, el exosoma definitivamente no va a ser una reacción de rechazo y no va a haber un tema de malignidad o etcétera. Pásalo un poquito más. Este es un paciente a las 24 horas de hacer una inyección de exosoma en un paciente con rosácea. 24 horas nada más. Pásame el otro. Este es un paciente con vitiligo al cual se le dieron exosomas vía endovenosa. Si se fijan, ya hay a los 3 meses una repigmentación perifolicular que no fue significativa realmente, y no fue significativa porque lo que sabemos es que había unos cuantos melanoblastos despiertos ahí. Este es el paciente estrella, realmente no se ve muy bien, pero los hombres Dios les dio algo que les complica la vida consistentemente, que es la testosterona, los lleva a hacer decisiones completamente estúpidas, y él fue un ejemplo. Se le ocurrió echarle agua a una olla de manteca que había agarrado candela, y todo se le quemó la cara. A este paciente se le hicieron spray de exosomas. Este caso es cortesía del doctor Duncan Rose de Chimera Labs. Le hizo spray de exosomas y al día 60 este paciente no tuvo cicatrices, secuelas, etc. El último, y ya, esta soy yo. Alopecia estrogénica, obviamente, 50 años, dominancia estrogénica obvia, pérdida de cabello, a los 2 meses de inyección de exosomas locales. Y con eso, pásalo más para si quieren. Esto es importante. Ya me voy, de verdad que sí. Lo prometo, ya me voy. Esto fue algo que dijo nuestra querida, por lo menos para mí querida, fallecida primera dama Nancy Reagan en el año 2004. Acá estaba hablando de células embrionales. Yo creo que esto es tan vigente hoy como nunca lo va a ser. La ciencia nos ha presentado con una esperanza llamada investigación de células madre, la cual puede ofrecerle a nuestros científicos respuestas que han estado consistentemente más allá de nuestro alcance. Yo no entiendo y no puedo ver cómo podemos darle la espalda a esto. Hay tantas enfermedades que pueden ser curadas o por lo menos ayudadas. Hemos perdido tanto tiempo que yo realmente no puedo soportar perder más. Y creo que este debe ser el estandarte para todos nosotros. La última y ya. Por si acaso quieren contactarme de alguna manera, mi correo, mi teléfono. Muchas gracias.